Bienvenidos al curso Gestión y Planificación Estratégica. Hoy vamos a revisar algunos conceptos, algunos procesos que lo más probable es ustedes los conozcan mejor que yo. A ver, ¿qué vamos a ver? Primero, en sesiones anteriores nos hicimos una pregunta que es, ¿qué planifica el gobierno regional? ¿Al gobierno regional? ¿La región? ¿Son planificaciones distintas? Bueno, esa pregunta me imagino ustedes ya la tienen resuelta hace rato. Pero como una inquietud académica podría ser interesante tratar. Veremos ahora algo de esos elementos. Haciendo un poquito de historia. El gobierno regional se crea en 1993, algunos dicen a fines de 1992. Bueno, es que la ley se aprueba a fin de año, entonces primero, se incorpora la función llamada presupuestaria, o sea, la administración del FNR, trabajo que desarrollaba hasta ese momento la Secretaría Regional de Planificación, dependientes del Ministerio de Planificación de la época. Y eso también provoca, hay algunas transferencias de personas desde el Mideplan a los gobiernos regionales. Luego se incorpora la función de planificación a partir del 2005, con la ley 20.035, si no me equivoco el número. Por ahí, por el 2007, se empieza a incorporar las divisiones de planificación, que hasta ese momento solamente se había definido un grado, que era un grado 4 que era utilizado en distintas funciones. Grado 4 para el jefe de gabinete del intendente, grado 4 para un jefe de unidad, etc. Bueno, distintas historias hay sobre eso. Entonces, el 2007 ya se empieza a incorporar el jefe o la división, que era división innominada y todavía, etcétera. Algunos tienen una discusión sobre ello también. Y a partir del 2018 se incorpora la función de ejecución. Entonces tendríamos un gobierno regional que era muy ministerio, digamos así, función de política pública, evaluación de política pública, asignar recursos, a una incorporación de una función de ejecución. Y esa función de ejecución que ejecuta. Eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Antes poder fácil planificar un gobierno regional, asignábamos plata, dinero. Luego la función de planificación se hacía cargo de la región y la división de administración y finanzas sobre los procesos internos. Eso estaba bien resuelto hasta ese momento. Aparecen tres nuevas divisiones, un administrador regional, etcétera. Y ahora eso se transforma en términos de organización, se la vuelve mucho más compleja. Adicionalmente, algunos comités, consejos, como el de la sociedad civil, el de innovación, las corporaciones de desarrollo para los que lo tengan, etcétera. Vuelve una estructura bastante compleja, más compleja que un ministerio, más compleja que un servicio público nacional, pero cada vez la hace parecer más a la municipalidad, que también es una organización bastante compleja. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos esta organización en la cual un gobierno regional, con su autoridad máxima, con el Consejo Regional, Secretaría Ejecutiva, seis divisiones, y la ley también permitiría la creación de servicios públicos dependientes del gobierno regional, más un departamento de la metropolitana que ya ha sido implementado en varios gobiernos regionales. Entonces tenemos este gobierno regional que es el que, como institución pública, debiéramos planificar, hacer una planificación estratégica institucional, considerando obviamente los elementos que la ley establece y las características internas de cada gobierno regional. Recuerden que la organización interna, esta siempre debe ser aprobada por el Consejo Regional. Algunos podrían decir es que eso lo vuelve más inflexible. Sí,
la flexibilidad también es la madre de la arbitrariedad y la arbitrariedad genera incertidumbre. Entonces, eh, tal vez haya que pagar el costo de una pequeña inflexibilidad. Bueno, ¿qué es lo que estamos gestionando, cierto? Entonces, el gobierno regional va a jugar un rol importante en el proceso del desarrollo regional, que es la otra patita de la institución. También es un actor importante en muchas regiones. Por ejemplo, un gobierno regional de Aysén es importante no solo como institución pública, solo como una institución que coordina, sino también es importante desde el punto de vista de que es un agente económico en la región. Entonces, que tenga dinero, no tenga dinero, que se administre bien el dinero, es un tema importante a la economía de la región. Otros gobiernos regionales son menos importantes desde el punto de vista económico, pero también son importantes dentro de las políticas públicas del territorio. Desde la sociedad civil se plantea y observa un cierto nivel de politización de la gestión. Esto fue un análisis de un ejercicio de planificación que se realizó en algún gobierno regional. Eh, Antiguamente, el intendente era un funcionario de confianza del presidente. Sin embargo, después de la elección de los gobernadores, está actuando fuertemente la política. Por lo tanto, no es de extrañar que se asocie, al igual que los municipios, unas ciertas características políticas respecto de esa institución. Y eso es lo que hemos conversado en otras unidades respecto de que la política, el poder, también influyen dentro de los procesos de planificación. Parte de la gestión se basa en definiciones del equipo encargado. Ese era otro dato del punto de vista. No se visualiza necesariamente los compromisos de la autoridad, más bien se caracterizan por ser impulsos de grupos internos al interior del gobierno regional. Eso es más o menos una característica de un análisis interno y externo que eh, desarrollé en algún ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en este proceso? El modelo mm, de gestión de los gobiernos regionales podría estar reflejado por un esquema similar a este. Primero, tenemos que el gobierno regional, como instrumento, debe tener una estrategia regional de desarrollo, la ARD. Luego, otro instrumento que es propio. Dejémoslos ahí en la nebulosa todavía. Estos van a estar relacionados y cada vez más relacionados con los IPT. Llamémosle IPT a los instrumentos de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y también a la zonificación del uso del borde costero como otro instrumento particular. Hay un conjunto de instrumentos adicionales, la política de turismo, por ejemplo, el Tour, etcétera, ¿no? Pero esas serían las tareas o funciones que en materia de planificación regional el gobierno regional debería estar llevando a cabo, más aquellas, ¿no es cierto?, relacionadas con medio ambiente. Entonces, una vez que tienen estos instrumentos, está, digamos así, la estrategia a 10 años, el PROTA a 10 años, la zonificación lo mismo, los planes reguladores también, etc. Entonces, todos los instrumentos territoriales tendrían más o menos ese tiempo o ese horizonte de trabajo. Ahora, si yo planteo que sobre un territorio va a suceder algo, tengo que tener las capacidades al interior de ese territorio para que desarrollen ese algo. Y también las capacidades institucionales o poner mi institución al servicio de ese proceso. Ello implicará necesariamente que si eso sucede, tengo que hacer una planificación estratégica respecto de aquello. Entonces, no está tan lejos eso de pienso el territorio y pienso mi organización.
Eso, pensándolo desde el punto de vista de estos instrumentos, sí, podría tener razón, ¿no? Pero también podríamos incorporar las políticas públicas regionales, que ya habíamos visto que eran instrumentos de planificación de mediano plazo, 4 años, ¿no? Que se ajusta mucho al periodo de gobierno de la autoridad. Entonces tenemos instrumentos de largo plazo y de mediano plazo. Ahora, ¿qué es lo que hace una política pública regional? Algunos las hacen, o algunos gobiernos regionales la desarrollan y la llevan hasta el máximo, a su máxima expresión, que es su plan de inversión. No todos, pero algunos. Ahora, esa política pública va a tener un plan. Ese plan de inversión, proyectos, programas, etcétera, va a tener que ser, em, digámoslo así, vamos a tener que intentar disminuir la incertidumbre de su ejecución. Tenemos una cantidad de recursos anuales que se incrementan de un porcentaje determinado y eso vamos a tener que asignarle recursos, pero eso podría ser parte de una parte pequeña del plan. Entonces necesito tal vez incorporar a los ministerios dentro de mi plan, los servicios públicos dentro de mi plan, y ahí vamos a tener los instrumentos de convenios de programación o convenios territoriales, si es que esos recursos son con un servicio público o un servicio público regional. Por ejemplo, un convenio entre el INDAP y el gobierno regional. Eso podría ser un convenio territorial, incluyendo la municipalidad. Entonces tengo municipalidades, servicios públicos, ministerios y los instrumentos, convenios que se pueden desarrollar. Una vez que ya tengo eso, voy a tener asignado o medianamente identificada la cantidad de recursos que necesitaré en un periodo determinado de tiempo, 4 años, por ejemplo. Hacer convenios de programación más allá es muy complejo. Va a haber un cambio de autoridad política. Mantenerlo siempre va a ser dificultoso. Entonces tenemos los convenios de programación y después eso los vamos a transformar en convenios mandato. Si es que lo vamos a hacer con alguna institución, un servicio público, unidad técnica, unidad ejecutora, etcétera. Ese convenio mandato va a estar asociado, ¿no es cierto?, al ejercicio de un proyecto o un programa. Y el gobierno regional va a tener que interactuar, relacionarse con aquellas instituciones desde el punto de vista administrativo, técnico y financiero. Y ya no solo entra la planificación desde el punto de vista de la DIPLADER, sino entra la DIPIR en términos de asignación de recursos, entra la DAF o los servicios que podrían ser ejecutorios como la DIDES o la DIFOI, etc. Entonces, entendemos que ya cuando estamos hablando del proyecto, está toda la organización trabajando en aquello. Entonces, aquello que se pensó a 10 años ya está influyendo al interior de la organización. Y la organización debiera estar ya preparada para esa planificación. Entonces, no, es que no afecte la planificación del territorio al gobierno regional, lo afecta. Entonces, esto de construcción de instrumentos y organización de instrumentos, lo hacemos tal vez intuitivamente, ¿ya? Un conjunto de programas bien explicado podría dar origen a una política pública. ¿Qué es lo que pasaría entonces desde el punto de vista al interior del gobierno regional? Va a haber un proceso de definición tomamos la política pública, la aprobamos por el Consejo Regional. Tomamos el plan, lo aprobamos por el Consejo Regional y ese plan va a tener un conjunto de programas y proyectos que en alguna medida también va a ser aprobado por el Consejo Regional. Pero también en ese proceso, para aprobar esa cartera de proyectos, vamos a recibir proyectos, programas, los cuales se van a ir a evaluación de IDESO, o sea, del Ministerio de Desarrollo Social, del MIDESO, perdón. Y también van a evaluar al interior de las organizaciones. Algunos evalúan en la DIPLADER, otros evalúan en la DIPIR, otros evalúan en cada una de las divisiones. Cada gobierno regional eh, lo hace como mejor le parece.
No es uno más eficiente que otro. Podrían estar disminuyendo potencialidades, oportunidades, aumentando las amenazas, promoviendo debilidades. Pero bueno, entonces eso es un análisis que ustedes debieran tener en su proceso de análisis interno y externo en términos de su organización. ¿Está funcionando? ¿Es lo que debiera ser? Entonces, una vez que ya interactuamos entre el gobernador o gobernadora y el consejo regional, a propuesta de una planificación realizada en términos eh, legales por la DIPLADEA, la toma la DIPIR y ejecuta su plan de inversión en términos de asignación presupuestaria, etcétera. Una vez que lo toma la DIPIR, se establecen los convenios con las unidades técnicas y el gobierno regional podría funcionar como unidad técnica también, ¿no? La DIDESO, la DIT, etcétera. Y las unidades técnicas externas. Una vez que ya tengo, viene todo el proceso, ¿no es cierto?, de ejecutar los planes. Y el proceso de evaluación. ¿Y quién hace el proceso de evaluación? Bueno, aquel que hizo la planificación. Y tenemos ahí el tema de, ok, eso es el proceso de evaluación dentro del sistema de la planificación de territorio. Pero la planificación interna es de la DIPLADER. No, es de la DAF. Entonces, la DAF es la encargada de velar por todos los procesos internos. Para eso tiene generalmente todo lo que tiene que ver con informática, con todo lo que tiene que ver con desarrollo de personas, todo lo que tiene que ver con la administración de los recursos, además la administración del sistema de infraestructura, equipamiento, etc. Ahí está. Ahora, ¿eso podría desarrollarlo la administración? Sí, la administración regional, me refiero. Sí, como un jefe del proceso de planificación institucional. Entonces, la erradicación de la planificación interna de DAF, como lo hace la mayoría de las instituciones, y la planificación externa, la DIPLADER. Ahora, ¿quién coordina y organiza todo esto? Bueno, la autoridad política es el gobernador y la autoridad administrativa es el administrador o administradora regional. Y cada uno de las divisiones y departamentos metidas en la propia, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los grandes procesos que hemos podido observar que debiéramos planificar? La planificación regional es un proceso con todos sus instrumentos. Los que hay, los que están en la ley, los que me interesen, los que pida por transferencia de competencia, todos. Hay que construir un sistema de planificación adecuado a la región. Por ejemplo, la mayoría, y eso ya viene de años, iniciado por el Mideplan, antes Odeplan, la planificación a través de la estrategia. Eso está clarísimo. Pero, por ejemplo, la zonificación del uso del borde costero, tan importante como para entregar concesiones, o sea, el desarrollo económico del borde costero, o las EMPO, etcétera. Eh, ¿Quién está haciendo esa zonificación del uso del borde costero? Es un instrumento que está vigente, es válido, importantísimo. No surge del PROT, la zonificación es ex ante. Lo que dice la norma, en este caso, sería que existiendo la zonificación, se incorpora al PROT. Existiendo, puede existir. ¿La puede desarrollar el gobierno regional? Sí, sin ningún problema. La discute con el nivel central. Segundo proceso, planificación financiera y presupuestaria. Ese proceso lo podemos hacer desde el punto de vista interanual, como son la mayoría de los proyectos, el proceso de planificación del gasto y también la ejecución del plan. Ese proceso es lo que vamos a tener para poder planificar nuestra institución, gobierno regional. Esa evaluación se va a hacer desde el punto de vista de gestión administrativa, financiera, planificación institucional, etcétera. ¿Y quién hace eso de la evaluación? La evaluación de políticas las desarrolla política, estrategia, etcétera, la DIPLADER. La evaluación interna la desarrolla auditoría interna, ex
auditoría, control de gestión, donde esté. Puede estar ahí con la unidad de control perdida o tener una unidad especial que apoye la gestión del gobierno regional desde el punto de vista de mejoramiento de procesos, control de metas, etcétera. Podría estar por ahí. Entonces, cada gobierno regional va a tener su propia diversidad organizativa, pero los procesos siguen siendo los mismos. Finalmente, y como término de la unidad 2 les recomiendo estas dos guías. Orientaciones para los gobiernos regionales, que fue desarrollada por la Subdet en el 2021, y guía metodológica, que fue desarrollada en el de políticas públicas, desarrollada por la Subdet por ahí por el 2011. Ambas están vigentes, ¿ya? No es que orientaciones para los gobiernos regionales se haya hecho con la lógica de Internet, no, se hizo con la lógica de las autoridades electas y de las nuevas institucionales. Bueno, nos vemos en la próxima unidad. Chao.